Listo. Ok, amigos, entonces en esta noche vamos a hablar un poco de la terminología que nosotros vamos a utilizar y también algunos conceptos que son con los que vamos a empezar a trabajar. Vamos a topar los puntos más importantes y en alguno de ellos vamos a profundizar, ¿ok? Ok, la metodología que nosotros vamos a utilizar netamente es metodología institucional, ¿ok? Su creador nada más ni nada menos que Michael, fue el creador de lo que es la teoría de ECT. Em, entonces, este señor nos enseña mediante conceptos bastante interesantes cómo nosotros podemos ver el mercado, ¿ok? Ahora, dentro de estos conceptos también vamos a aprender un poco de terminología y como primer punto, y lo que vamos a hacer el día de hoy es hablar acerca de una estructura de mercado, ¿ok? Vamos a entender la estructura de mercado como tal y saber diferenciar que es algo súper importante. Entonces se dice que en el mercado nosotros encontramos tres tipos de estructura, ¿ok? Tenemos una estructura alcista, tenemos una estructura bajista y tenemos una estructura en consolidación o en rango, ¿vale? Entonces, ¿cuál es la característica de cada uno de ellos? Vamos a hacer algo como esto. Muy bien, listo. Vamos a poner este aquí y vamos a poner este acá. Excelente. Muy bien, tenemos acá estructura alcista y estructura bajista. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la característica de una estructura alcista? Que una estructura alcista es o se forma cuando hay el rompimiento de un alto anterior. Cuando se da el rompimiento de un alto anterior, se dice que estamos en una estructura alcista, ¿ok? De igual manera, en una estructura bajista, cuando hay el rompimiento del bajo anterior, se dice que estamos en una estructura bajista. ¿Listo? Ok, estructura bajista. Ahora, vamos a hablar un poco de consolidación o rango, o también algunos lo conocen como acumulación, consolidación o rango. Entonces, ¿qué significa esto? Cuando tú ves el mercado de esta manera, no te da una dirección clara, no te dice si va a subir, si va a bajar, sino que simplemente el precio está como en una etapa de rango, es decir, ni sube ni baja. El precio está como estático, ¿ok? Ahora, vamos a hablar también un poco de terminología. Una estructura alcista siempre empieza por un punto bajo y finaliza en un punto alto. ¿Ya? Entonces, a esto se lo conoce como bajo, se lo conoce como bajo y esto se lo conoce como un alto. Seguido a eso, seguido a eso hay un descuento, ¿cierto? Se dice que el mercado se mueve de manera armónica y constantemente para que haya un impulso tiene que haber un descuento, es decir, un retroceso para que el precio pueda acumular, tomar liquidez y continuar con una dirección, ya sea alcista o bajista. Entonces, a este movimiento de retroceso, después de un impulso, se lo conoce como un nuevo bajo, pero este bajo es más alto que el bajo inicial. Entonces lo conoce como bajo más alto y cuando el precio rompe al alza y te crea un nuevo alto, a este se lo conoce como alto más alto. ¿Ok? Y así sucesivamente es que se va creando la estructura alcista, ¿cierto? De igual manera va a pasar en una estructura bajista. Una estructura bajista empieza por un punto alto, seguido a eso tenemos un punto bajo,
después de un movimiento como este, hay un retroceso, hay un descuento que el mercado necesita para tomar gasolina para poder crear un nuevo movimiento, ¿ok? Entonces, a este retroceso se lo conoce como alto, pero este alto, al no superar al anterior, es un alto más bajo. Y una vez que crea un nuevo rompimiento bajista, tienes un bajo más bajo, ¿ok? Y así es como se viene formando una estructura bajista. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, algo que es clave y es súper importante y nunca lo olvides, es que cuando yo estoy en una estructura alcista, yo busco compras. Busco posiciones en buy o busco también posiciones en largo. Lo conocen de esas tres formas. ¿Listo? Entonces, si se dice que todo esto, desde aquí hasta acá, es un impulso y esto es el retroceso, yo tengo que buscar esas compras en los retrocesos. Es decir, después del impulso, espero un descuento y en ese punto de color azul es donde yo voy a buscar los retrocesos. De igual manera, en una estructura bajista, tengo un impulso hacia la baja, espero un retroceso y en ese retroceso es donde yo busco las ventas. Nuevo impulso, hay un retroceso y busco la venta. ¿Ok? Vamos a borrar esta partecita de acá. Listo. Muy bien. Ahora, en la estructura bajista, tal cual como se decía, nosotros vamos a buscar las ventas. Las ventas, posición sell o posición en corto. ¿Entendido? Y en acumulación, consolidación y rango no voy a operar a menos de que ya tenga experiencia. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Vamos poniendo el número 9 si es que está claro hasta esta parte. Perfecto, perfecto. Vamos a avanzar un poco en temario y al final vamos a identificar en las gráficas. ¿Listo? Algo que también es importante es que a los rompimientos, ya sea el alcista o bajista, también se los conoce como BOS. ¿Ok? También se lo conoce como BOS. Rompimientos, ya sea alcistas o bajistas, se lo conoce como BOS. ¿Y qué es esto de BOS? Vamos a ponerle acá abajito. BOS es igual a Break of Structure. ¿Ok? Que no es nada más ni nada menos que rompimiento de estructura. También lo conocen como Market Shift, también pues, es un rompimiento a la final. Y como tal es un rompimiento de estructura, ya sea alcista o bajista. ¿Hecho? Ahora, esto como básico. Vamos a hablar ahora un poco de estructura intermedia. Ok, antes de hablar de estructura intermedia, vamos a hacer una cosa. Ahora, lo que nos va a ayudar muchísimo, para trabajar con una estructura, es que cada vez que el precio rompe una zona, cada vez que el precio hace un movimiento alcista o bajista y rompe un alto o un bajo anterior, te crea una zona como tal, te crea una zona. Y de esas zonas vamos a hablar a continuación. Y para hablar de las zonas de continuación, vamos a hablar un poco acerca de fractalidad. Se dice que el mercado es fractal y lo que pasa en temporalidades altas pasa en temporalidades pequeñas. Constantemente el mercado, para poder tener un equilibrio entre compradores y vendedores, constantemente el precio crea ciertos patrones y crea movimientos y normalmente estos movimientos se dan en dichas zonas del mercado. Ahora, entendiendo esto, vamos a poner un ejemplo de qué es un fractal. Dice que el fractal tiene tres características. Número uno, tiene un movimiento acelerado, un impulso. Número dos, tiene un retroceso. Y número tres,
tiene un rompimiento de estructura, ya sea la alza o la baja. Entonces, este movimiento como tal, crea un fractal. ¿Y qué es un fractal? Un fractal va a ser toda esta zona donde nosotros vamos a trabajar. Toda esta zona que usted ve aquí es la zona donde nosotros vamos a trabajar. ¿Entendido? Entonces, toda esta zona que está aquí, vamos a pintarle de otro color. Que vamos a pintarle de un color tomate. Perfecto. Y las líneas vamos a ponerle de color negro. Excelente. Genial. Muy bien. Entonces, todo esto es un fractal, ¿cierto? Ahora, segundo, si el precio nuevamente vuelve a hacer un retroceso y hace un rompimiento alcista, el precio, el mercado, acaba de crear un nuevo rompimiento y toda esta zona es un fractal. Vamos a ponerle de color verde. Excelente. Entonces, se dice que cuando tú tienes el rompimiento, dos veces el precio rompe tus zonas a la alza o a la baja, tú ya tienes un movimiento hacia el alza. Si el precio rompe dos veces de estructura alcista, tienes ya una estructura para poder operar. Y lo que tienes que buscar es el fractal anterior, es decir, desde este punto máximo hasta el final del impulso, tú tienes un fractal en formación. Todo esto, todo este movimiento. ¿Ok? Entonces, como ya tienes dos movimientos alcistas que rompen estructuras anteriores, claramente estás ya en una tendencia hacia el alza. Entonces, lo que vas a buscar es el retroceso para poder continuar en compras. Ahora, la pregunta es, ¿hasta dónde busco el retroceso? ¿Busco el retroceso hasta aquí y meto la compra y se va? ¿O busco el retroceso hasta acá y meto la compra y se va? ¿O busco el retroceso hasta acá, meto la compra o busco el retroceso hasta acá? ¿Hasta dónde voy a buscar el retroceso? Y para buscar el retroceso, vamos a utilizar una herramienta que se llama oferta y demanda. Dentro de lo que es tus herramientas de dibujo, tú vas a tener algo que se llama la cuadrícula de Gantt. La cuadrícula de Gantt te permite marcar algo como lo que tú estás viendo aquí y esto te va a permitir poder marcar dentro de un fractal. Ahora vamos a explicar acá de manera sencilla qué es la oferta y la demanda. La oferta y la demanda es lo que mueve el precio en el mercado. Entonces, nosotros se dice que cuando nosotros estamos analizando las gráficas, vamos a tener que del 50% hacia abajo, vamos a estar en una zona de demanda o en una zona barata. Y cuando estamos del 50% hacia arriba, estamos en una zona cara o en una zona de oferta. Entonces, cuando nosotros estamos en una zona de demanda, lo que tenemos que hacer es posicionarnos para compras. ¿Ok? Posicionarnos para compras. Y cuando estamos en una zona de oferta, vamos a buscar dentro de esa zona ventas. ¿Ok? Solamente con utilizar oferta y demanda, yo puedo decir que tranquilamente trazo desde el inicio, recuerden esto siempre, vamos a trazar desde el inicio, tenemos aquí el inicio, hasta el final del impulso, ¿cierto? Y aquí es donde empieza el retroceso. Entonces, mira, aquí empieza el retroceso, ¿ok? Pero entonces tú ya trazaste del inicio hasta el final del impulso y utilizas la cuadrícula de Gantt para ver
tus zonas de demanda. Es decir, del 50%, aquí vamos a ponerle 50%, del 50% para abajo, del 50% para abajo, ¿tú qué haces? Tú vas a buscar comprar. Es decir, desde aquí, desde el 50 para abajo, tú vas a buscar comprar. Entonces, si el precio como que quiere irse aquí, como que intenta irse aquí, tú no vas a meter compra aquí. ¿Por qué? Porque estás en una zona de ¿qué? Estás en una zona cara. Estás en una zona cara del precio. Estás en una zona de ventas. Entonces vas a buscar posicionarte dentro de lo que es, o sea, que tu trade y tus confirmaciones estén dentro de una zona de demanda, de una zona de compras, si estás en una estructura alcista. Si estás en una estructura bajista, de igual manera, es viceversa, ¿ok? Estás en una estructura bajista, tienes que buscar ahora la zona de oferta, es decir, la zona más cara para poder vender. Chicos, ¿hasta ahí entendido esta parte? Déjame, le movemos esto un poquito para abajo. Vamos a mover esto más para abajo. Ok, vamos a ponerle ahí. Digo, se duplicó. ¿Qué pasó? Ahí está, perfecto. Excelente. Muy bien. Entonces, ahora, Cris, ¿qué pasa si ahora el precio, digamos, hace un retroceso, pero no entra a mi zona del 50% y hace un nuevo rompimiento? ¿Eso es lo que acabas de decir, Eduardo? Sí, profe, Ok. exactamente lo mismo. Eso se pone interesante. Entonces, si el precio hace esto, significa que probablemente encontró una zona en donde el precio fue capaz de mitigar, entrar en balance y continuar su expansión alcista. Por ejemplo, ¿qué zona? Vamos a borrar esto. Por ejemplo, ¿qué zona está tocando ahí? Porque mira, si te das cuenta, no llega al 50%. Pero si eres un poco observador, el precio toca una zona de reversión, que es un breaker. El precio toca un breaker. Ya vamos a hablar un poquito de breaker más adelante, no se preocupen, ¿ok? Entonces, si el precio no llega en el fractal que estoy operando, no llega a un descuento del 50% o más y rompe la estructura, entonces yo voy a tener un nuevo fractal a operar. Voy a tener un nuevo fractal a operar. Porque el precio me está diciendo que en esta zona el precio ya fue a buscar un punto y de hecho después de un rompimiento viene a buscar la zona más cercana para poder hacer una mitigación y continuar su movimiento. Entonces yo tendría ahí una nueva zona para buscar el descuento y poder posicionarme en compras. ¿Entendido? Toda esa estructura que nos ha venido haciendo el precio ha sido de compras. Entonces, ahí chicos, pregunta, hasta ahí, ¿cuántos fractales tenemos? ¿Cuántos fractales tenemos? Tenemos dos, ¿cierto? Más este de aquí sería el tercero. Vamos a ponerle aquí. Sería el tercero. ¿Qué más? ¿Tenemos más fractales? Por supuesto, tenemos este, miren. Tenemos el cuarto fractal y tenemos el último que se está formando, ¿sí o no? Tenemos el último que está en formación. Profe, otra preguntita más. Y cada nuevo fractal que el precio hace, ya nos olvidamos del anterior y eso nomás vamos a trabajar nomás en ese fractal para ubicar el 50%, o sea, el descuento que haga para otra, para sumarnos a la compra. O sea que los fractales anteriores del 4, del 3, del 2 y del uno, ya eso es descartado. Sí, todo depende del contexto en cómo estás viendo el mercado, si estás operando un impulso o estás operando un retroceso. Porque claro, tal vez yo en esta temporalidad, yo puedo ver que me crea un nuevo fractal, pero si estoy en una temporalidad de 15 minutos y yo me paso a 4 horas, yo veo que el fractal es desde aquí hasta acá, en una temporalidad de 4 horas, ¿ya?
Pero si yo estoy en una temporalidad de 15 minutos, este sería mi último fractal. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ya? Entonces, todo eso ya voy a explicar en las operativas. O sea, todo eso que te estoy diciendo ahora mismo, que te acabo de explicar, voy a explicarte, voy a profundizar en la operativa. Porque claro, lo que quiero que entiendas ahora mismo es qué es el fractal, de qué está compuesto y cómo se forma. ¿Listo? Eso es lo que quiero que entiendan todos ustedes. Entonces, si el día de hoy tú me entendiste que un fractal se forma de un impulso, de un retroceso y de un rompimiento, si tú logras entender eso y entiendes que esto de aquí es un fractal, ya con eso avanzamos muchísimo. Con eso avanzamos muchísimo. De igual manera, a la venta. Tienes un impulso, tienes un retroceso y tienes el rompimiento. Entonces, si tú entiendes que esto es un fractal alcista o bajista, con eso ganamos un montón, porque el resto y lo que acabas de preguntar complementamos en la práctica, en operativas en vivo. ¿Entendido? Chicos, vamos a poner el número 9 si hasta aquí está entendido esto. Igual, el video se queda grabado para que ustedes lo puedan revisar cuantas veces quieran. Perfecto. Perfecto, súper bien, ¿cierto? Ok, hemos avanzado dos temas. Ahora, y aquí se viene el punto interesante. Una vez que ya entiendo estructuras alcistas, bajistas, entiendo fractalidad y lo complemento también con oferta y demanda, ahora sí, ¿qué se viene, amigos? ¿Qué se viene ahora sí? Voy a aprender a identificar rompimientos y cambios de estructura. Vamos a hablar un poco de rompimientos y cambios de estructura. Ahora, dentro de rompimientos y cambios de estructuras, para que haya un rompimiento, tiene que pasar lo siguiente. Tengo una estructura netamente alcista, ¿cierto? Tengo un rally alcista y de pronto el precio hace un rompimiento de el último bajo más alto. Es decir, este rompimiento, este señor de aquí. Entonces, cuando el precio hace un rompimiento en contra de la estructura alcista y en contra del último bajo antes del nuevo impulso, se dice que estoy en un posible rompimiento de estructura. Pregunta, si aquí el precio me rompe, me rompe el último bajo, ¿me hizo ya un cambio de estructura, sí o no? Vamos a poner en el chat. Si el precio rompe mi último bajo de la estructura alcista, ¿me hizo ya un cambio de estructura, sí o no? ¿Quién dice sí? ¿Quién dice no? Ok, los que dicen sí, ¿por qué? ¿Por qué tú dices que ya te hizo un cambio de estructura? O sea, profe, si rompe No, con no, cuerpo, olvídate de eso, olvídate del cuerpo y la mecha en este momento. ya, Hagámoslo muy simple, hagámoslo muy simple. En operativa en vivo, ahí sí hablamos de mechas y cuerpos y todo lo demás, ¿vale? ya. Entonces, hasta ahí. Bueno, unos dicen que sí, otros dicen que no. Ok, ahora, ¿qué quiero contarte yo? ¿Qué quiero explicarte? Es que muchas veces pasa que nos confundimos y por acelerarnos, por desesperarnos, decimos que, mira, no, ya es un rompimiento, ya de ley cambia de estructura. ¿Y qué es lo que pasa? Hace un rompimiento y buscamos una en oferta y demanda, ¿cierto? Buscamos en oferta y demanda. Buscas que el precio por lo menos llegue a dónde? A una zona cara para poder vender, ¿cierto? Y de pronto, claro, el precio empieza a retroceder, te hace un movimiento y continúa al alza. ¿Qué fue lo que pasó? Que todavía no te hizo un cambio de estructura para que tú puedas vender. Entonces, ¿qué tendría que pasar? ¿Dónde estamos? Vamos a poner. Profe, Ya, ahí sí. Ok, entonces, todavía
Amigos, cuando hay un rompimiento no quiere decir que ya hay un cambio de estructura. Ojo con eso. Entonces, ¿qué tengo que esperar yo? Tengo que ser un poco paciente para que el precio haga un retroceso y el precio me haga un segundo, ¿qué? Un segundo rompimiento, Ok. ¿ya? Cuando el precio hace un segundo rompimiento, se dice que ya estoy en un cambio de estructura. Y ahora sí, yo podría buscar una zona en mi nuevo fractal para esperar un descuento, un retroceso y poder vender. Entonces, si te das cuenta, hay ciertos pasos que yo tengo que esperar para que haya un cambio de estructura. Atento a esto. Paso número uno. Paso número uno. Paso número uno. Hay varios tipos de cambios de estructura. Ya te voy a mostrar. Por ejemplo, este cambio de estructura es que el precio, escucha esto, el precio crea un rompimiento alcista y seguido, o sea, seguido a eso, el precio te rompe el bajo anterior. ¿Sí o no? ¿Te das cuenta? Fíjate muy bien. El precio, ¿qué te hace? Te hace un impulso alcista, rompe tu estructura y seguido a eso, ¡boom! Te hace un rompimiento en contra de la estructura que venía alcista. ¿Listo? Y número dos, el precio hace un retroceso y crea un nuevo bajo, es decir, un boss. Amigos, cuando el precio te crea ya un boss, el paso número 3 es retroceso y buscar ventas, porque ya estás en una nueva estructura. ¿Listo? ¿Entendido hasta ahí, amigos? Ahora sí, las preguntas que tengan. Ahora sí, recién las preguntas que tengan. Ok, ahora, este tipo de rompimientos, normalmente se ve mucho en los índices, se ve mucho que son movimientos agresivos, que por ejemplo, estás de impulso, o sea, así con la misma fuerza que rompe a la alza, ¡boom!, te rompe a la baja. Entonces, la próxima vez que veas estos movimientos, ya tienes que estar pilas con lo que te acabo de enseñar. Ahora, este es un tipo de rompimiento y un tipo de cambio de estructura. Ahora, hay otros tipos de movimientos, otros tipos de cambios de estructura. El que te voy a mostrar es también, se ve mucho en el mercado. Mira, entonces estamos en una estructura bajista ahora, ¿cierto? Estructura bajista. Súper bien, súper clara la estructura bajista. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Pasa que, mira, el precio viene bajando y de pronto el precio hace un retroceso, pero no es capaz, escucha bien lo que te digo, no es capaz de crear un bajo más bajo que el anterior, sino que el precio es como que le cuesta, es como que le cuesta bajar. No es capaz de crear un bajo más bajo, sino que al contrario, muchas veces el precio retrocede, perdón, hace el impulso, pero este impulso no es capaz de superar uy, ¿qué pasó? El bajo anterior para seguir, o sea, no es capaz de hacer un rompimiento, sino que este impulso se queda ahí, o muchas veces se queda así, mira, se queda así, pero no te rompe el bajo anterior. Pero ¿sabes qué? El precio empieza como que a quedarse aquí y después el precio te hace un rompimiento en contra de la estructura bajista que venías teniendo. Te hace un choch, que ya vamos a hablar un poquito de terminología. Te hace un choch. Entonces, cuando el precio hace esto, te está habilitando una posible zona para que tú aquí esperes ¿qué? Esperes el retroceso y compres. ¿Estamos de acuerdo?
Ahora, si tú quieres entrar con más confirmación, tú tendrías que esperar que, al igual que en la anterior estructura, deberías esperar que un segundo rompimiento. Entonces, cuando tú tienes un segundo rompimiento, tienes una nueva zona, el mercado, el precio te crea un nuevo fractal, entonces ¿tú qué haces? Tú esperas un descuento, esperas un retroceso y buscas posicionarte en compra. Entonces ahí sí agarras tu herramienta, marcas tu stop loss y te vas hasta un TP2, TP3. O incluso puedes armar un TP estructural. Ya cuando entremos a operativas en vivo, hablaríamos un poquito más de eso, ¿ok? Entonces, si te das cuenta acá, de igual manera, ¿qué es lo que te acabas de dar cuenta aquí? Fíjate, punto número uno, ¿qué pasó? Punto número uno, el precio no es capaz de crear un bebé. ¿Estamos claros? Sí, sí entienden por qué el precio no es capaz de crear un bebé, ¿cierto? No es capaz de crear un bajo más bajo. ¿Entendido? Paso número uno, para identificar el otro cambio de estructura que se ve mucho en el mercado. El precio no es capaz de crearte un bajo más bajo. Número dos, el precio hace un rompimiento del alto anterior. Y aquí tú ya le pones el ojo, ¿Listo? Entonces el precio, mira, volviendo al ejemplo, el precio llegó aquí, este es el bajo, no avanzó, no avanza a hacerte un nuevo bajo, sino que al contrario, te hace ya un rompimiento. Entonces cuando te hace ese rompimiento, tú ya estás las pilas. El punto número 3, esperas un retroceso y buscas entrar. Buscas posicionarte en una entrada en compras por el cambio de estructura. Chicos, ¿entendido hasta ahí? ¿Súper claro? Vamos a poner ahora el número 7. Vamos a poner ahora el número 7 en el chat. Si estos cambios de estructura, están entendiéndose. Sencillo, ¿cierto? No está complicado. Lo que quiero que aprendas es primero en la teoría y luego sí ya nos vamos a la práctica. ¿Hecho? Sí, profe, hasta ahí entendido. Excelente. Recuerden que en el día de hoy no vamos a hablar nada de temporalidades. Temporalidades, todo lo que es time frame, lo vamos a hablar ya netamente en operativa en vivo. Ahí vamos complementando. Tum, 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 tum. ¿Por qué sí? ¿Por qué no? ¿Cuándo este rompimiento es válido? ¿Cuándo no es un rompimiento válido? O sea, cuando es un falso rompimiento, ya todo eso vamos a hablar en operativa. No hay nada mejor que ver todos esos conceptos aplicados en vivo y en directo. Ok, entonces, vamos avanzando. Vamos avanzando un poquito más. Vamos avanzando un poquito más. ¿Qué tal la clase? ¿Buena? ¿Buena o súper buena? Ok, amigos, vamos acá entonces. Vamos con el siguiente concepto. Vamos con el siguiente concepto. Y otro concepto institucional que se usa mucho son los order blocks. Un concepto institucional que se usa mucho o más conocido como bloques de órdenes en español y se lo abrevia con OB. ¿Listo? Se dice que los bloques de órdenes son zonas donde está la mayor concentración de liquidez, de operaciones, tanto buy limit, sell limit, tanto buy stop como sell stop. Se dice que son zonas muy sensibles al precio en donde está la mayor cantidad y concentración de liquidez, de dinero, de pasta que la inyectan los hedge funds, la inyectan los bancos, los gobiernos, etcétera, etcétera, para hacer que el precio se mueva o a la alza o a la baja. Ahora, los order block
los podemos encontrar tanto al inicio como al final de los movimientos. Es decir, al inicio y al final de un impulso, nosotros podemos encontrar los bloques de órdenes y también cuando terminan los retrocesos. Entonces, se dice que los bloques los vamos a encontrar de la siguiente manera. Vamos a poner aquí nuevamente. Pregunta, ¿esto de aquí qué es? Pregunta, ¿esto de aquí qué es? Pregunta, ¿esto es un fractal? Fractal. ¿Sí o no? Sí. Sí. ¿Quién dice sí, quién dice no? Sí, profe, fractal. Ok, analicemos. ¿Qué tiene que tener un fractal? Punto número 1, tiene que tener un impulso, ¿cierto? Ok, punto número 2, debe tener un retroceso. Retroceso. Y punto número 3, debe tener un rompimiento. Pregunta, ¿esto está rompiendo algo? ¿Sí o no? No, no está rompiendo nada. Ok, no, nada. Entonces, esto es un fractal en formación. Todavía no es un fractal. ¿Cuándo se convierte en un fractal? Cuando hay rompimiento. Ok, esto es un fractal, esto no es un fractal. Esto es un fractal alcista, esto es un fractal en formación. O sea, cuando el precio puede hacer esto, puede incluso estar aquí, aquí, aquí. Cuando el precio rompe, ok, ahí sí tienes un fractal alcista. ¿Estamos de acuerdo, chicos? ¿Entendido eso? Sí, ahora sí está mejor entendido. Perfecto. Muy bien. Muy bien, muy bien. Entonces, vamos a borrar el ejemplo y vamos a hacerlo más simple. Listo, entonces tenemos ya un fractal, ¿cierto? Entonces, los bloques de órdenes por lo general están en los inicios, están intermedios también y están al final de los impulsos o al final de los retrocesos. Entonces, ¿cómo yo me doy cuenta? ¿Cómo yo me doy cuenta de que es o cómo yo identifico un bloque de órdenes? Por ejemplo, si nosotros le hacemos zoom a esta zona de aquí, vamos a encontrar que el precio, al momento que hace el retroceso, termina, termina su retroceso, y me deja una vela bajista. Y esta es la última vela bajista antes de que el precio haga un rompimiento nuevamente al alza. ¿Ya? Perfecto. Esto que ustedes están viendo aquí, es lo mismo que está acá. Fíjate muy bien. Impulso, retroceso, impulso. ¿Ok? Entonces, mira, impulso, retroceso, impulso. La diferencia es que aquí está un bloque de órdenes. Mira, aquí está el bloque de órdenes. Ok, este bloque de órdenes, tras este rompimiento, listo, tras este rompimiento, este bloque de órdenes es una zona muy sensible para el precio y con mucha liquidez, con mucha concentración de operaciones que cuando el precio empieza a retroceder, cuando entra a esta zona, es muy probable que el precio dé una reacción al alza y continúe su movimiento alcista, creándome un nuevo alto. ¿Vale? Ahora, vamos a hablar de las partes de un bloque de órdenes. Las partes que tiene un bloque de órdenes es las siguientes. Número 1, número 2, estas dos de aquí. Entonces, aquí tenemos, tenemos el inicio, y tenemos el 50%. 50%. ¿Ok? Puede ser de esta manera o incluso también puede ser con mechas. ¿Ya? Vamos a dibujarle una mechita aquí. Sale así y le vamos a poner una mecha. Listo, aquí vamos a ponerle un poquito
Excelente, muy bien. Uy, se fue muy arriba la gráfica. Ahora deben un break. Vamos a bajar. Excelente, está todo súper bien dibujadito. Excelente, muy bien. Vamos a ampliar. Excelente. Miren eso, chicos. Miren. Entonces, el inicio también es conocido como zona sensible al precio. Muchas veces el precio toca el inicio, toca la mecha o toca el cuerpo y ¡boom! Reacciona. O hay ocasiones en donde toca el 50% y reacciona. ¿Estamos de acuerdo? Incluso cuando el precio llega a topar la parte más baja del bloque de órdenes, puede generarte una reacción. Ahora, cuando este bloque es invalidado para compras, cuando el precio rompe con cuerpo. Ahí ya es lo que vamos a empezar a hablar un poquito de cuando el precio rompe con cuerpo. Mientras tanto, el precio reacciona en la zona sensible, ok, es válido, 50% es válido. Muchas veces puede incluso llegar acá a neutralizar el bloque. Cuando llega a esta zona, llega a neutralizar el bloque. ¿Y qué significa esto de neutralizar el bloque? Significa que muchas veces, dado que hay mucha concentración de liquidez en la zona sensible y 50%, el precio viene a ¿qué? Viene a neutralizar todo este bloque, es decir, a recoger más liquidez aquí abajo de la zona sensible y abajo del 50%, viene hasta la parte más baja del bloque, neutraliza y despega. ¿Listo? ¿Es por qué? Porque acá, en la parte más baja del bloque, hay liquidez, hay dinero. Muchas veces también el bloque puede venir a neutralizar. Por eso ustedes han de haber visto que cuando yo opero en vivo, yo suelo poner mi stop loss. Si yo entro al inicio, yo suelo poner mi stop loss un poquito más abajo del bloque. ¿Sí se han dado cuenta de eso, amigos? ¿Se han dado cuenta que yo le pongo el stop como que un poquito más abajo y le doy respiro? Le tengo que dar respiro al bloque. Amigos, ¿estamos entendiendo hasta ahí? Pongamos el número 5 en el chat si se está entendiendo esto. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Perfecto. Igual, todas sus preguntas e inquietudes las voy resolviendo al final. No se preocupen, calmaos, tranquilos. ¿Va? Entonces, muy bien, súper bien entonces hasta ahí. Tenemos súper claro esta parte. Súper claro. Ahora, vamos a hablar un poquito de tipos de bloques. Entonces, dentro de los tipos tenemos mitigation o breaker. Tenemos los extremos, tenemos los decisionales, que son los que más vamos a utilizar. Extremos y decisionales. Son los que más vamos a extraer. Extremos, decisionales y los mitigation o breakers. Hay más bloques. Hay, por ejemplo, el rejection block. Pero, pues, no se los utiliza mucho. Hay más bloques, sí, hay un montón de bloques. Hay un bloque que se llama OV de aceleración, pero no los vamos a utilizar esos, no los vamos a utilizar. Vamos a utilizar los que nos van a permitir, sobre todo para las operativas, mitigation o breaker, extremo y decisional. ¿Listo? Entonces, voy a explicar rapidito un mitigation, ¿ok? Explicamos lo siguiente. Tenemos esto. Tengo un impulso, tengo un retroceso y tengo un impulso, ¿cierto? Tengo un fractal alcista. ¿Listo? Mi rompimiento. Entonces, como yo tengo un fractal alcista, mi zona de trabajo está entre este punto bajo y este punto alto, ¿cierto? Esta es mi zona de trabajo. Entonces, dentro de esta zona de trabajo, yo voy a buscar, y aquí les explico dónde están los extremos de decisional. Tengo inicio y tengo final del impulso. Ahora, digamos que estamos viendo todo esto en una temporalidad de H1, ¿ok?
en una temporalidad de H1. Ahora, si yo paso la temporalidad, yo bajo temporalidad y la pongo probablemente en, no sé, una temporalidad de, puede ser de 15 o de 5 minutos. Vamos a ponerle una temporalidad de 5 minutos. Este impulso se va a ver de la siguiente manera. Se va a ver de la siguiente manera. Se va a ver así, miren. Impulso, llega hasta acá, hace un retroceso hasta acá y hace un nuevo impulso hasta acá. ¿Ok? Se va a ver algo así, ¿cierto? Entonces, aquí, este bloque que te voy a mostrar aquí, si nosotros ubicamos, este es el retroceso del impulso, ¿cierto? Aquí tienes un bloque. Este bloque se lo conoce como bloque extremo, ¿ok? Este se lo conoce como bloque extremo. Es decir, el bloque extremo acá, en la temporalidad de 5 minutos, ¿dónde estaría? Vamos a rayar la pantalla. Vamos a rayar la pantalla. ¿Dónde estaría el bloque extremo? Vamos a rayar la pantalla. ¿Dónde estaría el bloque extremo? Ajá, miren, aquí, tal cual. Fíjate muy bien. Ahí está el extremo. Mira, no hay a dónde perderse. ¿Listo? Ahí está el bloque extremo. Ahora, si te das cuenta que aquí también hay otro bloquecito, ¿sí o no? O sea, si lo ponemos acá, este bloquecito se vería más o menos aquí. Miren, claro que en una temporalidad de 1 hora, en la temporalidad de 1 hora no se ve, ¿cierto? Pero en una temporalidad de 5 minutos se ve que ahí hay un bloque, ¿sí o no? Vamos poniendo en el chat, ¿sí o no? vamos participando, amigos, ¿ok? Entonces, mira, aquí se ve y este es un decisional. Este es un decisional. ¿Ok? Ojo, al bloque extremo también lo conocen como origen. También lo conocen al bloque extremo como origen, porque es donde se origina todo el movimiento. ¿Entendido? Es donde se origina todo el movimiento. Entonces, el decisional en 1 hora no lo vemos, pero en una temporalidad de 5 minutos sí lo vemos. Entonces, la pregunta es, ¿dónde entramos? ¿En el decisional o en el extremo? Porque puede pasar que el precio viene al decisional y se va, ¿sí o no? Y tú dices, no, qué vaina, yo le estuve esperando en el extremo y no llegó. O puede ser lo contrario, puede ser que tú entras en el decisional, el precio te hace una reacción, te amaga y pum, te saca. Y viene al extremo y pum, se va al alza. ¿Estamos de acuerdo? Ya, entonces, ¿dónde entro? ¿Dónde entro, Chris? ¿Entro en el decisional o entro en el extremo? Y la respuesta es, entra donde te confirme. Ok, y ahora, ¿cómo confirmo, Chris? Ya, el día de mañana aprendemos confirmaciones. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Chicos, número 9 hasta ahí si están entendiendo esta parte. Número 9 hasta ahí si estamos entendiendo esta parte. Ok, por eso es súper importante la clase de mañana. Mañana aprendemos a confirmar. Chicos, esto que ustedes acaban de ver es decisional y extremo o origen. Ahora, vamos a hablar de el mitigation y el breaker. Vamos a explicar el mitigation y el breaker y con eso terminamos esta parte, ¿ok? Súper, súper sencillo. Nuevamente, vamos a hacerle ahora con un retroceso. Impulso, retroceso. ¿Qué tengo ahí, amigos? ¿Qué tengo ahí? ¿Qué tengo ahí? Un fractal de información. Perfecto, tengo un fractal de información. Cuando el precio rompe, excelente. Tengo mi fractal a operar. Es decir, tengo esta zona que es mi fractal a operar. Muy bien. Ahora, dentro de este fractal, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Que el precio, tú estabas buscando el extremo, ¿cierto? ¿Te acuerdas que este ya es el extremo o el origen? ¿Ya? Y tú estás esperando el descuento, ¿cierto? Entonces el precio viene, está haciendo un retroceso lento. Cuando de pronto el precio, ¡boom!, se va. Pero dices, pero aquí no hay nada, o sea, aquí no había nada. Y adivina qué, aquí tenías un mitigation order block. El mitigation order block.
Y de igual manera, haz de cuenta que estamos ahorita en una temporalidad de H1. Entonces, si tú pasas de esta temporalidad, la pasas a 15 minutos o a 5 minutos, ya vas a encontrar que el mismo movimiento, fíjate muy bien, el mismo movimiento se vería de la siguiente manera. Impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso, ¿ok? Descuento, descuento, nuevo impulso, excelente. Y tienes el descuento que acabas de ver y el precio, boom, se fue. Entonces, este movimiento que tú ves aquí, es el mismo que el que tienes acá. Fíjate muy bien. Inicio, mira, inicia el movimiento, final, retroceso, ¿y qué tienes aquí? Rompimiento, ¿sí o no? Tienes ahí el rompimiento. Perfecto. Exactamente lo mismo. Ojo, todavía esta parte no se da, solo está haciendo el retroceso. Entonces, tu extremo, ¿dónde está? Tu extremo lo tienes aquí, mira. Entonces, tú estás esperando que el precio, ¿qué? Llegue acá para vender, ¿sí o no? Y el precio de pronto llega a esta zona y se va. ¿Es por qué? Porque aquí, en este bajo, tienes ¿qué? Tienes tu mitigation. Justo aquí está tu mitigation. Entonces, este mitigation lo tienes aquí. Entonces, mitigation. Listo. Entonces, ahí está tu mitigation. Cris, bueno, en esta parte muchos nos hemos equivocado en ciertas ocasiones y Ujú. creo que cuando no logramos identificar el mitigation, formamos a ser parte de la manipulación que nosotros llamamos al mercado y decimos, ¿por qué se dio allí si no tenía que quedarse allí? Ujú. Entonces, vamos en la manipulación. Sí, sí, Entonces, ya. Tranquilo, en operativas hablamos de eso. ya, Ahora, Cris. no te preocupes, no te preocupes. En operativas hablamos de eso. ¿Ya? Entonces aquí tenemos un mitigation, ¿ok? Ahora, chicos, ahora, ¿cuál es el breaker? El breaker es el siguiente. Mira, el mitigation es cuando estás con la estructura, mira, impulso, retroceso, no llega al extremo ni al decisional, sino que toca el mitigation y para abajo. Listo. Ahora, ¿cómo es el breaker? Atentos a esto. El breaker es así, en cambio. Voy a ponerle aquí al lado. Listo. Entonces, mira, tú estabas en una estructura bajista, ¿cierto? ¿Ya? Y tú sabes que aquí tienes ¿qué tienes aquí? Un mitigation, ¿sí o no? Aquí está el mitigation, ¿ya? Y de pronto el precio hace este movimiento. ¡Pum! Pero de seguido a eso, ¿qué hace? ¡Pum! Y el precio respeta esta zona de tal manera que el precio te hace un nuevo rompimiento al alza. Entonces, si te das cuenta, ¿qué acaba de pasar? Te hace aquí ¿qué? Un Hombro, cabeza, Short. hombro. sí, eso lo conocen así, exactamente. Ya, pero mira, ahora estás utilizando conceptos institucionales. Entonces, el mercado no sabe que eso es un hombro, cabeza, hombro, como tú lo dices, sino que, pues, el trading como tal, sobre todo en chartismo, le pusieron esos nombres, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? Cuando hay mira, fíjate muy bien, cuando hay este rompimiento que esto va acompañado de un cambio estructural. Mira, hay un rompimiento, ¿cierto? Perfecto. ¿Tú qué esperas? Dices como que, ok, yo lo voy a esperar por acá, ¿sí o no? Para poder comprar. Pero el precio nunca llegó acá, sino que donde antes fue el mitigation, ahora lo respeta y se convierte en un break. ¿Estamos de acuerdo? Y obviamente ya el precio te hizo un cambio estructural. Entonces, cuando el precio te hace un cambio estructural, tú ya esperas un descuento en una nueva zona, en tu fractal más cercano, retroceso y para el alza. ¿Estamos de acuerdo? Chicos, ¿claros hasta ahí? Vamos a poner ahora el número 7. El número 7, si está ahí,
Está claro. Muy bien, excelente, excelente, amigos. Entonces, hasta aquí la clase del día de hoy. Voy a ponerle pausa y ahora sí vamos a continuar con lo otro que vamos a hablar. ¿Hecho?